Bienvenidos nuevamente, buenos días a todos a este segundo servicio de nuestra iglesia Presencia de Dios aquí en San Salvador. Esta mañana quiero invitar a que pueda compartir con nosotros la palabra de Dios. Un amigo, un hijo, un pastor, Jorge Pimentel de la iglesia Piedras Vivas de Heredia, allá en Costa Rica. Le damos al Señor un aplauso de bienvenida al pastor. Jorgito, puedes pasar, hermano. Dios bendiga. Si usted nos ve en línea o posteriormente va a escuchar esta prédica, que Dios pueda bendecir su vida, hablarle a su corazón y pastorear su espíritu. Amén. Jorge, bienvenido. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Verdad? Se merece la honra, la gloria, el honor, atribuirle la honra a Él, ¿verdad? Porque Él está en medio de nosotros. Que el Señor esta mañana pueda hablar a nuestros corazones, pueda bendecirnos con su palabra y que aprendamos que Él desea que Él sea todo para nosotros. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre bendito que estás en los cielos, háblanos esta mañana, Padre. Llénanos de ti. Gracias, Padre, porque nos diste a tu Hijo y era suficiente y es suficiente para nosotros, Señor. Dame la gracia para compartir, Señor, y danos la gracia para escuchar tu palabra. En el nombre poderoso tuyo. Amén y amén. Vamos a la palabra, hermanos. Marcos, capítulo 16. Nuestro Señor Jesucristo ya resucitado, después de una vergonzosa tragedia causada por el hombre, pero agendada en los cielos, sucedió la cruz y el cuerpo que una vez fue destruido, Él dijo que lo iba a levantar en 3 días y así fue. Y Él resucitó un domingo en la mañana. Y dice Marcos 16, verso 8, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. 7 demonios. El Señor, no, solo el 9. Nos vamos a quedar con ese. Nuestro Señor Jesucristo resucitó un domingo muy temprano por la mañana, aún siendo oscuro. La luz ya había alumbrado a los soldados y los soldados se habían ido con miedo y fueron pagados para decir mentiras. Pero ya la luz había alumbrado, los ángeles y el poder de Dios había movido la tierra y Dios había levantado de los muertos a Jesús. Y el Señor había predestinado estar 40 días después de la resurrección para poder confirmar a los hermanos que Él había levantado de los muertos, que Él había vencido. Y Él tenía que estar 40 días con discípulos, con su gente. Pero la primera persona con la que Él se aparece, ya resucitado, ya glorificado, ya transformado, fue con una mujer. No fue con un hombre, no fue con un discípulo, fue con una mujer. Pero nuestro texto dice, pues habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Cuando vemos a María Magdalena, y nuestro tema, que el Señor me ayuda a enfocarlo totalmente, María Magdalena, esta mujer llegó muy temprano por la mañana. Dice la Biblia, creo que Juan lo dice, que era muy oscuro todavía cuando ella ya estaba ahí y había visto la piedra movida. Y había visto el sepulcro vacío. Pero esta mujer, la Biblia registra que ella fue el domingo,
pero yo estoy convencido de que ella fue el sábado también. No vemos a los discípulos expectantes viendo la tumba o visitando la tumba. No vemos a Pedro, no vemos a Juan, no vemos a Felipe, no vemos a Tomás. Ellos, conocemos la historia, hermanos, en los evangelios, que estaban devastados y cada quien agarró su lugar. Unos se fueron a pescar y otros siguieron al que se fue a pescar. Y querían volver de donde ellos habían salido para olvidar un poco lo que había sucedido en la cruz. Saber que habían entregado al Señor, saber que habían traicionado al Señor, saber que habían huido del Señor. Y no vemos ningún hombre literalmente en la tumba. Y muy temprano por la mañana llegó María Magdalena a buscar al Señor, a buscar el cuerpo de Cristo. Y hermanos, hago un paréntesis aquí porque creo que debería de ser nuestro anhelo, como el de María Magdalena, el de venir a reunirnos con el Señor acá. Creo que el propósito más grande de venir un domingo por la mañana a este lugar, correr, prepararnos, levantarnos muy de mañana y decir, ya quiero salir de aquí para ir a la iglesia. No es ya quiero que la iglesia termine para irme a la casa, es ya quiero irme de la casa a la iglesia, porque voy a reunirme con el Señor ahí y ahí quiero estar yo con Él. Ese es el deseo que cada cristiano, hermanos, María Magdalena es el ejemplo del cristiano en desear, en anhelar reunirse con su Señor un domingo muy temprano. ¿Por qué venimos muy temprano aquí, hermanos? Bueno, ya son las 10, pero ¿por qué venimos temprano a la iglesia? Para reunirnos con Él. Si a mí me toca servir a las 10, usted tiene que venir a reunirse con Él. Su anhelo, su corazón y la importancia de su vida con la iglesia debe de ser reunirse con el Señor. Yo decía, no recuerdo que el domingo pasado decía de que muchas veces podemos venir a la iglesia y no encontrarnos con Él. Y se vuelve costumbre. Tanto así que Hebreo dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuando dice la palabra congregarse no significa asistir a la iglesia, sino reunirnos con el Señor. Entonces usted puede estar aquí asistiendo, pero no reuniéndose con Él. Y eso se vuelve costumbre. Usted viene a la iglesia domingo tras domingo, pero se acostumbró a venir y no reunirse con Cristo. Ese es el problema. Entonces María nos tiene que romper esa mentalidad y esa tradición que hemos traído por años de venir a reunirnos con Cristo. Venir a tener un encuentro con Él. No lo sentí el domingo pasado, yo voy a volver el domingo para encontrarme con Él. Y un día esa piedra va a estar movida y esa tumba va así. Y un día se me va a aparecer a mí y me va a cambiar la vida, hermanos. Y me va a cambiar la vida. Pero no es cuando yo quiera. Pero ahí tengo que estar. Tengo que estar. Porque puede suceder este acontecimiento glorioso y yo perdérmelo por no haber permanecido aquí. Así es que si estamos aquí, ¿está aquí, hermanos? Amén. Desee reunirse con Él. Deseamos reunirnos con Él. Deseamos que Él nos hable, que Él nos visite. Yo no me cuesta todavía acostumbrarme a predicar por Zoom o por digital. Pero el mundo nos obligó. Pero el Señor siempre nos mandó a reunirnos. Donde 2 o 3 estén reunidos, dice. Entonces, no podemos tomar medidas nuevas de decir,
yo me voy a congregar desde la casa. Yo escucho una prédica en la radio, en la tele, en YouTube. Y ya cumplí. Pero el Señor no nos mandó a eso. El Señor nos mandó a reunirnos. Él nos mandó a reunirnos. Y lo que tú quieres vivir en tu casa, no lo vas a poder experimentar como Él lo quiere hacer aquí. El Señor te quiere decir tantas cosas, pero no te las va a decir a solas. Te las va a decir en el cuerpo. El Señor quiere trabajar y hacer tantas cosas en nosotros, pero no lo va a hacer individual. Tiene que hacerlo en el cuerpo. Él no va a hacer con nosotros, o no nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar en privado. El Señor se mueve con su congregación. Y Él habita en medio de la alabanza, dice. Él está aquí, hermanos. Él está aquí. Y yo sé que se pasea por cada uno de nosotros. Yo sé que puede pasar tocándonos los hombros. Él está aquí, hermanos. Y nosotros debemos de desear venir a encontrarnos con Él. No con nadie, con Él. Con Él, hermanos. Y si venimos a servir, venimos a servirle a Él. A Él. Quiero que los hermanos se sientan cómodos. Voy a limpiar, voy a hacer aquí, voy a tocar de la mejor manera porque le estoy tocando a Él. Y Él me está escuchando y Él me está viendo. Así es que María corre muy temprano por la mañana a buscar al Señor. Y llega y encuentra la piedra movida, baja a la tumba y encuentra la tumba vacía y se regresa corriendo. Y Juan nos cuenta en Juan 20 que María corrió a la casa donde estaban los discípulos reunidos y le dice: el Señor no está, se han llevado el cuerpo del Señor. Y rapidito Pedro agarra las espadas y sale corriendo. Y después le sigue Juan. Y Juan le sobrepasa, corre mucho más rápido y llegan al sepulcro. Juan no baja, solo ve unas sábanas. Y Pedro irrumpe la tumba, hermanos, y no encuentra nada. Y dice la escritura de que después de que no encontraron nada, estos dos hombres se devolvieron a su casa. Y se volvieron a donde estaban con los otros discípulos. Y María quedó ahí. ¿Yo qué voy a hacer? Si estos no hicieron nada. Viene María y encuentra un reposo, una piedra. Y llora. Llora. Mientras está llorando se encuentra con dos ángeles. Le preguntan: ¿por qué lloras? Y le dice: se han llevado a mi Señor. Y ella está llorando ahí. Bueno, yo creo que debemos de aprender de María, de las lágrimas de María por nuestro Señor Jesucristo. Creo que es una de las cosas que me resaltan más de la vida de ella, sus lágrimas, porque cada vez que es mencionada, la mayoría de veces ella está llorando. Pero los llantos de ella no son por su pasado, no son por lo que hizo, son por el Señor. Son por Cristo. Cuando comparamos a María con los discípulos y nos encontramos con Pedro, dice que Pedro, después de haber cantado el gallo, él lloró amargamente y vio los ojos del Señor. Y dice que chocó la mirada con el Señor y después él lloró amargamente, dice. Pero cuando yo veo el llanto de Pedro, viendo el carácter de Pedro, furioso, yo me imagino, dice, creo que Ezequiel creo que lo menciona, que
Isaías, que dice que cuando nos enfurecemos quebramos las cosas que tenemos. Y yo me imagino el carácter de Pedro llorando amargamente, golpeando y hundiendo su propia vida por lo que él había hecho, traicionar al Señor. Él había prometido algo y no lo cumplió, y él terminó llorando porque se llevaron al Señor preso. Pero cuando vemos el llanto de Pedro amargo, ácido, y vemos el llanto de María dulce como la miel, hermanos, por el Señor Jesús. Y ahí estaba ella anhelando y buscando y deseando encontrar a Cristo. Y el caminar de esa mujer, hermanos, solo nos muestra a dónde tenemos que ir: al cuerpo del Señor, al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Su iglesia, hermanos. Permanecer ahí, ser fortalecidos, edificar la iglesia, hermanos. Desear con todo nuestro corazón estar ahí y reunirnos con el Señor, y que Él un día se nos aparezca y nos diga: paz a vosotros, porque Él está aquí. Pero tiene que haber ese deseo. Entonces, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no Mateo, Tomás, Juan, que era tan especial? ¿Por qué el Señor en su soberanía decidió encontrarse primeramente con una mujer que estuvo endemoniada? No nos muestra una mujer, no nos muestra su posición, su conocimiento, su labor, su misión, su ministerio. Solo nos recuerda que esa mujer estuvo un día con 7 demonios. Y el Señor decidió encontrarse con esta persona. ¿Por qué? Cuando vemos la historia, hermanos, y nos encontramos con la historia de María Magdalena, la historia en la iglesia, en los evangelios, desde mucho tiempo atrás, la imagen que le pusieron a María Magdalena, hermanos, el diablo literalmente tuvo éxito en corromper toda la apariencia y la imagen de María Magdalena. Siendo esta mujer es aquí, es allá, intentó esto con el Señor y corrompió toda la, hermanos, toda la apariencia de María y de Cristo. Tanto que es representada con iglesias homosexuales, hermanos, y María Magdalena es la que brilla en ese lugar. Hermanos, el diablo tuvo éxito en corromper literalmente, vulgarmente su imagen. ¿Y por qué el diablo quería ocultar algo tan glorioso que encontramos en María y Cristo? Realmente el diablo quería opacar, enterrar, soterrar, excavar y meterlo en las profundidades, hermano, una verdad tan gloriosa para la iglesia de hoy, la iglesia del último tiempo, y que un día nos vamos a encontrar con Él. Y tuvo éxito tanto como la iglesia católica como con la iglesia del Señor en hacer a un lado a María y no ver como deberíamos de ver a esta mujer, hermanos. Entonces, dice la Biblia que tenía 7 demonios, uno para cada día. El tormento, la aflicción, la angustia, la desesperación, hermanos, de un tormento espiritual en su vida y en su vida física. Me imagino, hermanos, no sé si hemos tenido alguna experiencia con más de 7, me va a decir usted. La esclavitud que crea un espíritu en nuestra vida, hermanos.
Y esta mujer pasaba tormento el lunes, tormento el martes, tormento el miércoles, tormento el jueves, el sábado, el domingo, por demonios. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Confusión tras confusión, tras confusión, depresión tras depresión, tras depresión. ¿Cuántos intentos de suicidio tuvo esta mujer por un demonio? Cuando comparamos la vida endemoniada de María con la vida endemoniada de Judas, hay un contraste bien grande porque Judas no aparentaba estar endemoniado, pero el mismo Satán vivía ahí. Pero no aparentaba, hermanos, es más, trabajaba en el ministerio del Señor, así es que preocúpese. Cuando dice el Señor en la mesa, estaban los 12, el Señor dice, el que está aquí me va a entregar. Ningún discípulo vio a Judas. ¿Por qué? Porque no aparentaba ser un traidor. No aparentaba estar endemoniado, hermanos. Pero en cambio María Magdalena sí tenía tormento, locura, golpes en su cuerpo, en su vida emocional y en su vida espiritual. Viene el Señor, dice Lucas 8, que él andaba caminando entre aldeas y entre ciudades y la gente lo comenzó a seguir en esos lugares. Y dice que literalmente el Señor iba a una ciudad y se detuvo y cambió su rumbo porque tenía que encontrarse con una persona y era María Magdalena. Y yo creo que el Señor ha hecho lo mismo con nosotros, hermano, en que Él cambió el rumbo para encontrarnos. Amén. Y para encontrarnos a nosotros, hermano, atormentados, endemoniados, perdidos, sin esperanza, hermanos, sin Dios. Y Él tuvo la gracia y la misericordia de tomar un desvío por nosotros. Yo creo que debería ser suficiente para nosotros el milagro que hizo el Señor solo de tomarnos y de traernos a su luz. Yo creo que eso debería ser suficiente para cualquiera, de entregar toda su vida al Señor y decirle gracias, Señor, porque salvaste a este hombre. Salvaste a este hombre. Te dignaste en cortar tu ruta y desviarte por mí. Y eso debería de bastarnos para entregarnos completamente a aquel que nos salvó, hermano. Debería de ser suficiente. Entonces, la desamparada tuvo esperanza por Cristo. La endemoniada fue liberada por Cristo. La desgraciada recibió gracia, hermanos. Y la que el diablo tenía apresada para el infierno, viene el Señor y cortó eso y la tomó, hermanos. Pregúntele usted a María Magdalena, ¿quién te puede condenar? No puede, hermanos. No puede. ¿La pueden acusar? No, hermanos. Ay, que quieran lo que digan los demás de su pasado. Así que tengan poco usted de que le recuerden lo que vivió. Usted tuvo a alguien. Usted tuvo a alguien que se humilló para verlo en el polvo, en su miseria, y de levantarlo, hermanos, para sentarlo en lugares celestiales. Hermanos, solo el Señor puede hacer eso por nosotros. Y solo eso debe de ser suficiente para entregar nuestro corazón a Él. Solo eso. Nada más. Nada más, hermano. Entonces, ¿por qué el Señor glorificado decidió aparecérsele primeramente antes
antes de que lo demás aconteciera, aparecérsele a María Magdalena. Yo creo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tiene el registro completo de ella, de cada uno. Y vio la fidelidad de esta mujer desde que le sacó los demonios. El Señor le saca los demonios y se va. Y cuando vuelve a ver, la tenía atrás. Y él hacía esto y la mujer se le acercaba, hermanos. Ya no se la pudo despegar, hermanos. Y el Señor se iba y el Señor andaba haciendo. Pero nunca el Señor obligó a seguirlo. Nunca el Señor nos va a obligar a hacer su voluntad, hermanos. Nunca nos va a obligar a que seamos fieles. Nunca nos va a obligar a que seamos agradecidos. Eso nace del corazón nuestro, por la obra de Él. Mandó a los leprosos limpios, solo uno regresó. Porque Él no obliga. Nunca nos ha obligado, hermanos. Vio la fidelidad de esta mujer en todo el ministerio del Señor. En el ministerio milagroso del Señor, en el ministerio de parábolas y de enseñanza, y en el ministerio de la cruz. Ahí estuvo María, firme, observando, escuchando. Creo que María Magdalena escuchó atentamente cada palabra de Jesús, aunque no haya entendido toda su verdad, pero la guardó. Ver a Jesús enfurecido volcando las mesas del atrio. Tal vez a María no le parecía muy bien eso. Pero dijo, este es mi Señor y yo tengo que seguirlo. Y tengo que ser fiel con Él, aunque no esté de acuerdo con lo que esté haciendo, pero yo tengo que ser fiel con Él. Él me salvó, es mi Señor, yo solo soy su esclava y tengo que caminar con Él. El Señor es levantado en la cruz. Y la mujer que estuvo más cerca de la cruz, hermanos, fue ella. Todos los discípulos desaparecieron. Juan permaneció ahí, pero María Magdalena, hermanos, literalmente fue la mujer que estuvo más cerca a los pies de Cristo. Y sin especular nada, podemos decir que fue salpicada con la misma sangre de la cruz. Y ahí estuvo. Y cuando decidieron quebrar las piernas y acelerar la muerte de todos los que estaban en la cruz, María Magdalena se preguntó, ¿a dónde vamos a poner el cuerpo del Señor? ¿A dónde vamos a sepultar el cuerpo del Señor? Y aparece José de Arimatea, hermanos, con Nicodemo, y Dios los tenía ahí guardaditos a estos hombres, hermanos, para que cuidaran el cuerpo. Dios tenía guardado a este José de Arimatea en lo oculto en la noche para que irrumpiera con valentía, hermanos, y tomaran y pidiera el cuerpo a Pilato, hermanos, y ya María Magdalena se acerca y comienzan a limpiar el cuerpo y a envendarlo y a cuidarlo, hermanos, y ponerlo en el huerto de Arimatea. Se va a Arimatea con Nicodemo y las otras mujeres y María queda sola en la noche en la tumba, el viernes en la noche. Sábado en la mañana llega, sábado en la tarde llega, y domingo en la mañana eran las 4 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana. Voy a ir a buscar a mi Señor. Voy a ir a buscar a mi Señor. Y se fue. Dice la Escritura que compró algunos ungüentos y perfumes para ungir el cuerpo y se fue. Y cuando llega se encuentra la piedra movida, hermanos. El Señor vio su fidelidad, su amor, su agradecimiento y su compromiso para con Cristo. ¿Por qué el Señor la escogió?
por el gran amor que esta mujer tenía. Cuando vemos los discípulos, nos encontramos en varias ocasiones los discípulos peleando entre ellos quién iba a recibir más en los cielos. ¿Y yo qué voy a recibir? ¿Y yo qué voy a recibir? María no, hermano. María no pidió ministerio, no pidió hacer milagros. María estaba completa con lo que el Señor había hecho en ella y era suficiente para que María se entregara y siguiera paso a paso al Señor. Usted no vemos a María predicando, no vemos a María haciendo milagros, no vemos a una María llena de dones, no vemos a María buscando una posición, no vemos a María. Vemos a María deseando al Señor todos los días, anhelando reunirse con Él. Y ahí está, su amor, su fidelidad, le dieron el privilegio de encontrarse primeramente con Cristo resucitado. No hay mayor alegría, hermanos, que esa. No hay mayor alegría, hermanos, qué experiencia la que vivió María Magdalena de encontrarse con Cristo resucitado. Sus demonios la desvelaron todas las noches. Y desde el viernes hasta el sábado esa mujer no durmió ni un minuto por estar en la tumba buscando al Señor. Y sus llantos fueron por el Señor y para el Señor. No hubo otro motivo de llanto para María Magdalena que no sea Cristo y reunirse con Él. No hay otro. No hay otro. Qué mujer. Qué corazón de mujer, hermano. Qué vida. Qué amor, hermanos. Qué amor. El Señor la amó y la amó como me ama a mí, lo ama a usted. De la misma medida. No me ama más a mí. Nos ama igual a todos. Pero usted puede amar más al Señor que a otros. Y no podemos discutir eso, que unos aman más al Señor que otros aquí, esta mañana. Unos se entregan más al Señor que otros. Unos son más fieles al Señor que otros. Unos se comprometen más al Señor que otros. Unos están satisfechos con el Señor, otros están satisfechos con lo que el Señor da. Yo estoy satisfecho porque el Señor respondió mi oración. ¿Ok? Yo estoy satisfecho porque el Señor me permitió orar y reunirme con Él, aunque no haya recibido lo que pedí. Hermanos, creo que el ejemplo más claro de la vida cristiana en María Magdalena, en su amor, en su fidelidad, hermanos, en su compromiso, en su lealtad, en que aún viendo las peores condiciones de la vida de Cristo, ella permaneció fiel y estuvo en su ministerio, en su cruz y en su resurrección. Y estuvo ahí presente siempre. Y el Señor, por la vida de ella, decidió aparecérsele primeramente a ella y no a otro discípulo, hermanos. Los discípulos no lloraron al Señor, lloraron la traición que ellos habían hecho. Los discípulos huyeron del Señor. El Señor les prometió tronos a los discípulos. Y tienen sus tronos sus discípulos, los apóstoles. María ni pidió tronos, ni se le ofreció tronos. El Señor era suficiente para ella. Y eso bastaba en ella. Bastaba, hermanos. Ella estaba cumplida en Cristo. En cada área de su vida estaba cumplida en Cristo. Entonces,
Porque ella, por la grandeza de su amor para con Cristo, porque ella, por su fidelidad para con el Señor, en cada paso, no abandonar aún a ver lo más feo del sufrimiento de Cristo y su compromiso a prueba de cualquier circunstancia. Ella siguió al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Tanto así que ella está ahí llorando y llega el jardinero, en Juan 20, y el jardinero le dice: ¿por qué lloras? Y ella, limpiándose los ojos, le dice: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, y si tú lo has tomado y te lo has llevado, por favor, dime dónde está, porque yo puedo traerlo. Yo puedo intentar cargar a un hombre de 33 años en mis lomos y traerlo con todas mis fuerzas. Ese es el amor que le tenía María al Señor, hermanos. Ese era el amor que le tenía. Entonces, no podemos acostumbrarnos a congregarnos y no reunirnos con Él, hermanos. No podemos venir a la iglesia y irnos y no saber si Él vino o no vino a visitarnos. A veces pasamos desapercibidos si Él vino o no vino. ¿Por qué? Porque no tenemos ese anhelo de reunirnos con Él aquí, hermanos. Serví, escuché palabra, canté y me fui. ¿Y? ¿Usted cree que ha de haber sido fácil que María Magdalena estuviese aguantando a esos discípulos, hermanos, tan maleducados? Dice Lucas 8 que ellas preparaban comida y todo para el ministerio del Señor y lo entregaban todo con Susana y otras mujeres. ¿Usted se imagina a Pedro? María está cocinando allá. ¿Usted se imagina a Pedro llegar a la cocina y decirle: María, está muy salado esto, no me gusta? ¿Cocina vos? ¿Usted cree que María hubiese respondido así? Hermanos, la representación más clara de María Magdalena con la iglesia es la imagen más perfecta que podemos encontrar en toda la Escritura. En toda la Escritura. Para mí, María Magdalena es la mujer de Apocalipsis 12 perseguida por el dragón, hermanos. Es la mujer de Cantar de los Cantares, enferma de amor por el Señor, buscándolo. Ahí está, hermanos. Ahí está. Ahí está, hermanos. La pecadora, la llena de demonios, hermanos, recibió gracia, fue escogida, fue llamada, y la parte de ella fue fiel con el Señor, con todo. Yo estoy satisfecho con el Señor, yo no voy a seguir a nadie más, yo voy a seguir al Señor. Voy a entregarme al Señor, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. La iglesia de amor, llena de amor, hermanos, llena de amor. No un amor fingido, como menciona Pablo, sino un amor verdadero. Dice: amaos los unos a los otros. O sea que la medida que yo le doy de amor a Oscar, él me da la medida de amor para mí también. Y los dos nos amamos. Unos a otros. Unos a otros. Si amamos a Cristo, hermanos, usted debe de amar a la persona que tiene a la par. Si usted es María Magdalena, tiene que soportar el carácter del Pedro que tiene a la par, hermano.
Si usted es María Magdalena, aunque vea las cosas más feas y más horrorosas del hombre en la iglesia, va a permanecer fiel, hermanos. ¿Por qué? Porque usted viene a reunirse para Dios y con Dios. Y el servicio que usted viene a dar es para Dios. Él vendrá. Él vendrá por su iglesia, hermanos. Él vendrá por su iglesia. Por esta iglesia va a venir Él. Por esa. Y que esta sea parte de esa, ¿verdad? Pero el Señor va a venir por esa iglesia. ¿Cuál? La iglesia fiel. La iglesia que le ama con todo su corazón. La iglesia que no importa, que no entiende el mensaje o no le agraden muchas cosas, va a permanecer porque sabe que anhela reunirse con el Señor. María Magdalena amaba encontrarse con el Señor. Y si el Señor no resucita el tercer día, esa mujer hubiese pasado 40 días, un mes, más de 2 meses en la tumba, todos los días esperando que un día esa piedra fuese movida, hermanos. Cuando el Señor venga por su iglesia, como lo dice la Escritura, hermanos, primeramente por su iglesia. Como en los evangelios dice que después de encontrarse con María, Él se encontró con más gente. Pero primeramente con María. La primicia era María, hermanos. La cosecha, el rebusco, esos van después. Pero el Señor se va a encontrar con su primicia, con su Marita, hermanos. Con la que le ama, con la que le busca, con la que le anhela, con la que está satisfecho. Hermanos, la obra de la cruz, si no nos basta a nosotros, si no es suficiente para nosotros de entregarnos y amarlo y comprometernos con todas nuestras fuerzas a Él, hermanos, nada en el mundo nos va a hacer comprometernos con el Señor. Si no es suficiente para nosotros todo lo que Dios entregó con su Hijo, que lo dio todo, todo, nada va a ser suficiente para nosotros. Y siempre vamos a andar como Gomer, insatisfecha, buscando. Hermanos, es impresionante cómo esta mujer cautivó literalmente la atención de Cristo en todo su esplendor. La única iglesia que tendrá el privilegio, hermanos, de encontrarse con Cristo, de reunirse en los cielos con Cristo, es aquella que le amó, que se entregó, es aquella que anheló reunirse con Él aquí, hermanos. Esa. Y la evidencia más clara de una iglesia que se encontrará con el Señor será la fiel, la comprometida y la que le ama, hermanos. María Magdalena. Estaban los discípulos reunidos, 11 discípulos reunidos, después de que Pedro y Juan llegaran de ver la tumba vacía. María se queda sola en la tumba, llorando, y el Señor se le apareció a ella secretamente, hermanos. Mientras aquellos tenían su reunión, el Señor se le estaba apareciendo a una mujer en secreto. El Señor viene por su iglesia
mientras algunas iglesias estén reunidas. Él viene por su iglesia invisible, mientras iglesias visibles estén teniendo culto en ese momento. La iglesia invisible que es formada, hermanos, y solo es una, que desde China hasta aquí, hermanos, formamos el cuerpo de Cristo. Y que en esta iglesia que nosotros vemos, hayan partes del cuerpo de Cristo aquí, hermanos, que sean tomadas por Él, que sean reunidas por Él, que gocemos reunirnos con Él, hermanos. Unos quieren el cielo para que ya no le lleguen a cobrar. Para escapar del coronavirus, hermano. Pero no para reunirnos con Él. Y es incoherente querer pasar la eternidad con Él, hermanos, cuando no deseamos reunirnos con Él aquí en la tierra. Y el Señor solo se va a reunir con la iglesia que buscó, anheló reunirse con Él aquí. Por eso vengamos con alegría el domingo por la mañana que Él resucitó, hermanos, vengamos a reunirnos con Él. Vengamos a buscarlo. Vengamos a contemplar su hermosura. Vengamos enfermos de amor, hermanos, alistémonos temprano, pongámonos lo mejor que tengamos para el Señor y vengamos a reunirnos con Él, a cantarle, a adorarle, a contemplarlo, hermanos, a admirarlo y atribuirle todo lo que Él se merece. Y atribuirle todo lo que Él se merece. Hermanos, María Magdalena no deseó ningún ministerio, ninguna posición, pero le bastaba tenerlo a Él. Y en los cielos tal vez no tiene la corona más especial ni el trono más cerca, pero lo tiene a Él. Y eso es suficiente para ella, hermano. María llorando, hermanos, con lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas, y llega el jardinero, Cristo, el hortelano, llega ahí y ve a la mujer llorar. Le dice, ¿por qué lloras? Es que se llevaron a mi Señor, le dice. Y ella llorando, hermanos, con los ojos viéndolo así, era un simple hombre para ella. Un empleado del cementerio, del huerto, de los que limpiaban las tumbas. Y le fue indiferente a ella hasta que escuchó de la boca de ese hortelano decirle, María, María. María Magdalena fue la primera en escuchar la voz del Cristo glorificado por su nombre. Ni la mamá de Jesús fue llamada por su nombre. Mujer, le dijo desde la cruz. Y viene el Señor y le dice, María, y dice la Escritura, creo que en Juan 20, déjeme buscárselo rápidamente. Juan 20, verso 11, y dice, pero María estaba llorando junto al sepulcro y llorando se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles con ropas blancas sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y él le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré, yo lo traeré.
Y Jesús le dijo, María. Y dice la Escritura, y volviéndose ella. Hermanos, yo creo que ya se había resignado María de estar ahí. Dice, voy a volver más tarde tal vez. Y después de estar llorando, ella se dio vuelta y comenzó a caminar, hermanos. Y cuando le dio la espalda al hortelano, él le dice, María. Y dice ella, volviéndose, ella reconoció la voz de Cristo. Y dice la amada, ¿ustedes han visto a mi amado? A las doncellas le dice, ¿ustedes han visto a mi amado? ¿Y cómo es tu amado? Mi amado lo reconoces entre 10,000, le dijo, y conoces su voz. Y esta mujer, al escuchar María, gritó, Raboni, mi único maestro, mi único maestro. Mi maestro, hermanos. Y dice la Escritura que salió corriendo y lo prensó con sus brazos. Tanto así que el Señor tuvo que decirle, suéltame. Porque no ha llegado mi hora, yo tengo que subir y volver a eso. Pero ese privilegio María lo tuvo, hermanos. En cambio, Tomás, el Señor tuvo que insistirle a Tomás, incrédulo, que lo tocara. Decirle, Tomás, tócame. Que aún tocándome seguirás siendo incrédulo. María ni permiso le dieron ni nada y ella se le arrebató al Señor a tocarlo. Dice otra escritura que abrazó sus pies. Hermanos, ese amor, esa entrega, esa fidelidad, ese compromiso debe brotar en nuestra vida, hermanos, para con Cristo. Para con Cristo. ¿Qué pasó con María después? El ejemplo del cristiano, pero el ejemplo de la iglesia perfecta, hermanos, de Cristo, la que va a ser reunida con Él. ¿Qué pasó con ella? Ya no se menciona, hermanos. Dejó de mencionarse. En Hechos, en Romanos, en todo lo que encontramos después de la Biblia, no es mencionada María Magdalena. Y cuando Pablo comienza en 1 Corintios 15 a hablar, primeramente, dice también él, primeramente Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, dice. Y después pasó 40 días aquí y se le apareció a Cefas, dice, ¿qué? ¿Y María? No se sabe. Yo lo único que sé es que se le apareció a Cefas. Y después a 2 que iban en el camino, y después a otros, y después a 500. Pero secretamente a María, hermanos, fue tomada. Desapareció. Hermanos, si estará con el Señor, la vamos a encontrar allá, pegada, abrazada de Cristo, hermanos. La imagen perfecta de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la amada de Cristo, enferma de amor por Él. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Aleluya. No vuelve a mencionarse. Ella fue raptada. Ella estaba así
llorando. Y en un abrir y cerrar de ojos, vio al Hijo de Dios. Usted en un abrir y cerrar de ojos va a encontrarse volando en el cielo para reunirnos con Él para siempre. Fiel. Ya me imagino Pedro. Este arroz te quedó masoso. A la próxima. Estas sillas están mal puestas. Ella servía al Señor por amor, no por aplausos, ni por reconocimiento, ni porque le den las gracias. Un día es un abrir y cerrar de ojos. Quiero decirles, la iglesia se va a ir. No esta iglesia, aquí algunos. Quiero anunciarles a los que no se vayan que hay culto el domingo. Aquí se van a quedar algunos de los ancianos. A Isaías se va a quedar, a él va a predicar. Usted venga. Si usted no se va, hay culto el domingo. Pero si usted ama al Señor con todo su corazón, nos vamos con Él para siempre. Dios bendiga a los hermanos en otros lugares. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias.